¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la entrevista de la semana. De nuevo, un jueves más nos encontramos con un tema de actualidad, y este es un tema que está de actualidad todo el año, podemos decir, y en el que se hacía necesario y especial puntualizar e informar a la ciudadanía, porque llevamos ya años trabajando, podemos decir, en el Ayuntamiento de Aracena, en la gestión municipal del control de las colonias felinas, pero hay que seguir ahí, hay que seguir insistiendo porque no es un tema sencillo, requiere de mucha complicidad y colaboración por parte de la ciudadanía, y por eso estamos aquí hoy para hablar de este tema con tres de las personas responsables del cumplimiento de una normativa que está dentro de las normativas del Ayuntamiento de Aracena y que hay que cumplir como ciudadanos, así que vamos a informar de ello. Nos acompaña Gabriel Fijo, que es el técnico de medio ambiente de nuestro ayuntamiento. Hola, Loli. Bienvenido, Gabriel. Ana Sosa, que es la cara quizás menos conocida de las tres que traemos, aunque ella dice que ya es conocidísima en Aracena, al menos en el ámbito de los felinos y de las felinas. Ana es miembro de la Asociación de Educación Ambiental ADICA o JADICA, como pronunciáis, coordinadora del programa Gatos de Pueblo, sí, que es un programa que prácticamente actualmente está en exclusividad en Aracena. Sí, así es. Ana. Bueno, pues bienvenida, Ana. Gracias. También, y bienvenido a Carlos Anarte, nuestro jefe de policía local de Aracena. ¿Qué tal? Otra de esas patas importantes en el control de las colonias felinas y en el cumplimiento de una normativa que no es sencilla y que no todos los municipios quizás están llevando a cabo como deberían. En eso Aracena está siendo pionera, ¿no? Lo comentábamos antes de empezar esta entrevista, que Ana, que tiene ya trayectoria en este programa, decía que Aracena es muy pionera en este trabajo, ¿no? Y es un modelo quizás a seguir, aunque hay que seguir mejorando mucho. Totalmente, siempre se puede mejorar un poquito más, pero sí, nosotros desde la asociación colaboramos con varios ayuntamientos de la provincia y aquí en Aracena es excepcional, sobre todo el compromiso que hay por parte de la administración, de las diferentes instituciones, incluida la policía, en volcarse a llevar a cabo esta gestión. ¿Cuándo se empezó? ¿Recuerdas, Pues Gabriel? empezamos en el 2022, ¿no? Si no recuerdo mal, con el tema del protocolo de gestión municipal de colonias felinas. Por aquellos entonces sí conseguimos una subvención del Ministerio que nos ayudó a impulsar el proyecto, y después, bueno, hemos seguido durante 2 años más hasta hoy sin esa subvención, con alguna subvención más pequeña de Diputación, pero bueno, el Ayuntamiento ha financiado el resto de lo que ha hecho falta, y con la colaboración de JADICA, que es imprescindible para que esto funcione, pues ahí vamos para adelante intentando cada vez llegar más lejos. Bueno, pues sí, yo creo que si el Ayuntamiento ha seguido, aunque sea solo en el barco, con JADICA de la mano, porque es necesario, es importante y porque también está funcionando, ¿no? O sea que se han dado unos pasos que ya tienen unos resultados, ¿no? Ahora hablamos de eso, pero antes, Ana, me gustaría preguntarte ¿por qué hay que hacer esto? ¿Por qué hay que hacer una gestión de las colonias felinas en los núcleos urbanos y en los pequeños pueblos también? Bueno, la respuesta corta y la más rápida es porque así lo determina el marco normativo. O sea, esto es algo obligatorio para todas las administraciones locales en toda España. Pero cuando entramos en los pormenores, la realidad es que esto se debe llevar a cabo por una cuestión de bienestar general, ¿vale? Una cuestión de bienestar animal, de bienestar vecinal, también de bienestar medioambiental. En la región en la que vivimos, obviamente, hay muchos otros factores, más allá de, bueno, la salubridad en la zona urbana. La realidad es que existe una sobrepoblación de gatos y que esta sobrepoblación trae un montón de problemas, y el principal problema que estamos viendo con el transcurso del tiempo es el contagio de enfermedades dentro de la propia especie de los gatos, y bueno, y ya luego lo que acarrea la insalubridad que hay en la vía pública, las molestias vecinales, los conflictos, bueno, y todo lo que hay en el entorno de las colonias felinas, ¿no? Pero sobre todo, quizás nuestro principal objetivo es un poco controlar esto del contagio de enfermedades
entre los propios gatos, frenar un poco esa problemática que siempre queda ahí como relegada, pero que es una realidad que tenemos. Hay muchos aspectos en torno a las yo colonias quería, felinas. iba a añadir ahí algo. ¿Qué añadirías tú? Yo creo que todo esto además tiene un componente social muy importante, ¿vale? En los últimos años ha habido un cambio en la mentalidad de la gente y cada vez nos preocupamos más por el medio ambiente, por los animales y tal. Y hay una corriente de animalismo, de defensa del animal, que a veces se malentiende, no con mala intención, pero se malentiende y provoca determinados problemas. Y este es uno de los problemas que también derivan mucho de esa actitud de gente que quiere ayudar, pero no sabe cómo y al final ayuda mal, entre comillas. Problemas a los propios gatos, ¿no? Claro. A los que se les limita también sus instintos, ¿no? La realidad es que muchas veces esa falta de alimentación controlada, ¿no? Provoca esto, que sin querer, sin tener un poco de conciencia más allá del hecho de alimentar o el acto de alimentar por ayudar a un animal, lo puede estar exponiendo a un contagio de enfermedades que se produce simplemente por el contacto entre la propia saliva. O sea, viene un gato que tiene alguna enfermedad vírica, come de un cuenco o del suelo, del mismo pienso que suelen dejar en el suelo, las sobras de comida, y al rato viene otro y ambos dos están expuestos a contraer y a contagiarse enfermedades entre sí, enfermedades además que quienes conocen las típicas enfermedades de esta especie sabe que la leucemia se contagia muy rápido, muy fácil y que no tiene cura, o el calicivirus, que también lo tenemos aquí, que produce estragos en los animales. Y el simple hecho de dejar un poquito de comida sin supervisión, sin un control específico, los expone a eso. Eso, un tema es la salubridad, las enfermedades, también el choque con otras especies, ¿no? El daño medioambiental. El daño medioambiental. Cuando hay una población excesiva de gatos, probablemente haya especies que se estén viendo amenazadas seriamente, ¿no? Sí. ¿Qué hay que decir en eso? Tú que eres el especialista en medio ambiente, Gabriel. Bueno, vamos a ver, vivimos en un pueblo que es rural, estamos rodeados de un parque natural y rodeados de muchísimas especies protegidas, de muchísimas especies que intentamos proteger de daños y demás. Los gatos, en principio, no son malos. Cuando hay una colonia muy grande, los gatos cazan, como todos sabemos, y cazan pues todo lo que tienen a su alcance. Ellos no van a distinguir entre especies protegidas y no protegidas. Entonces, si la población de gatos aumenta, como ha pasado en los últimos años, y aumenta tanto, pues empieza a provocar un daño medioambiental alrededor, a aves, a reptiles, a todo lo que ellos cazan, aunque solo sea por instinto, ¿vale? Entonces, controlando esas colonias también controlamos ese daño. Y hay otro aspecto que quizás al ayuntamiento probablemente le traiga muy de cabeza y sobre todo a la policía local, que es el conflicto vecinal, ¿no? O sea, las molestias, cuando hay una colonia felina descontrolada y eso pues causa molestias por olores, Sí. es un problema que antes de la llegada de Jadica, pues seguro, y de este programa, a la policía pues prácticamente casi diariamente le dice problemas. Nosotros, como ha comentado Gabriel antes, desde hace unos años es brutal el tema de la sensibilización que hay con los animales y tal. Muchas veces, como se ha dicho, malentendida, ¿no? Pero bueno, con buena intención siempre, lógicamente. Pero bueno, a destacar un dato, estadísticamente todos los años cuando se hace la memoria estadística de las intervenciones y de las llamadas que recibe la policía local, el número uno es servicios relacionados con animales. O sea, no es el tráfico, afortunadamente no es la delincuencia, no son los desórdenes públicos, es animales, todos los relacionados, animales sueltos, molestias por animales. En fin, como hemos hablado, estamos en un entorno rural, un entorno que está creciendo, que tenemos diversidad de personas que están habituados a vivir con perros, gatos, entendidos de una manera. Un perro en un cortijo, pues es un perro feliz, es un perro que si está sanitariamente y documentalmente bien, pues es un perro feliz, pero que mucha gente pues cree que está abandonado y nos llaman porque un perro en un cortijo no es un perro abandonado. En fin, o centrándonos en el tema de los gatos, pues las colonias felinas
nos dan un trabajo tremendo también por gatos que se meten en domicilios que no son el suyo o que no es su, o sea, son gatos comunitarios que se meten en un domicilio, porque los gatos, como estamos hablando, pues deambulan y un gato es imposible cerrar las puertas, se cuela por cualquier ventana de una planta superior, de un balcón, de un tal. Y hemos tenido verdaderos servicios de correr detrás de un gato, porque un gato encerrado, como se suele decir, pues es complicado lidiar con él. Pero bueno, nosotros ya andamos, quizá nos coge un poquito más de refilón el asunto este, porque los que llevan todo el peso del programa pues son ellos. Nosotros entramos pues en la parte ya como última ratio, como ya cuando no hay más remedio, o cuando hay que hacer una vigilancia, o hay que hacer ya una sanción, o el cumplimiento de la legislación, de la normativa, pues lógicamente pues estamos nosotros. Nosotros nos sorprendió muchísimo la primera reunión que tuvimos con ellos, cuando sacaron los datos, ese dato que he comentado, de que la mayoría de los avisos que ellos asisten, digamos, eran de problemas de animales, de gatos y perros sobre todo. Nos quedamos flipados, no sabíamos que eso era así. No teníamos conciencia. Es importante también, cuando estábamos desarrollando este plan de gestión, porque dentro de estas obligaciones que tiene el ayuntamiento, tienen que redactar un documento, como una declaración de intenciones, aunque ese documento tiene que cumplir todas las obligaciones legales para ser como una normativa. Consultábamos mucho cuáles eran los conflictos que se encontraba la policía en el entorno de las colonias felinas por intentar recoger posibles soluciones a esa situación. Y claro, por la parte que nos toca a nosotros como asociación, como también colaboramos con otras entidades que en el entorno de los gatos realizan actividades de investigación sobre este impacto que tienen de depredación en otros animales, se hicieron una serie de actuaciones que nos permitió también, y le permitió a la policía, en esas situaciones en las que un gato entra en una casa, poder distinguir si realmente se trata de un gato comunitario, de un gato de colonia, gestionado por el ayuntamiento, poder distinguir a estos gatos de los otros gatos, porque no todos los gatos que están en la vía pública son gatos callejeros, correctamente llamados comunitarios. Entonces, habría que dejar claro esa clasificación de datos. Claro. Hay una clasificación clarísima y que en el marco normativo está muy, muy definida y que es también la que permite pues desarrollar pues una serie de acciones pues según si se está actuando sobre un gato comunitario o un gato doméstico o merodeador. Merodeador. Esa palabra es más complicada. Sí. Merodeador. Habría que haberle puesto un nombre más sencillo, pero... Sí, vamos, que libre, ¿no? Claro. Se le podría llamar también, ¿no? Con la entrada en vigencia de la Ley 7/2023, que es la primera normativa que habla propiamente de esta gestión y define, establece el camino y sobre todo una serie de límites. Porque hasta entonces siempre se presumía que un gato que está en la vía pública es un gato del ayuntamiento, siempre se asumía eso. Entonces esta ley trae un poco ese límite de decir, bueno, a ver, no porque un gato se encuentre en la vía pública es responsabilidad del ayuntamiento gestionarlo como un gato comunitario, como un gato de colonia. Entonces habla de gatos domésticos, que son aquellos que tienen un dueño y una dueña identificable, es decir, que el gato tiene implantado un microchip y la característica principal es que es un gato sociable con el ser humano. Es un gato que tiene la capacidad de vivir con el ser humano en una casa, ¿no? Luego tenemos al gato merodeador, que es realmente el que trae los conflictos a la policía. El gato merodeador es aquel que tiene un tutor, una tutora identificable, pero en la mayoría de los casos no se puede dar con esa persona porque el gato no suele tener microchip. Aquí en Aracena el porcentaje de personas que tienen gato y que no tienen microchip es realmente alto. Nos lo dice el registro andaluz, que es bajísimo el porcentaje de gatos identificados en este municipio. Y la principal característica del gato merodeador es que es un gato que hace vida fuera de casa, aunque por momentos vive dentro, y que es sociable con el ser humano. Esto es importantísimo. Por una tenencia irresponsable de ese gato. Y luego tenemos al gato comunitario, que es una tenencia ilegal, realmente. Claro. Sí. Y luego tenemos al gato comunitario
que es propiamente este gato responsabilidad del ayuntamiento. El gato comunitario, su principal diferencia respecto del gato merodeador es que tiene un grado de sociabilidad con el ser humano bajo o nulo. Y pues es un gato que no tiene la capacidad de vivir con el ser humano dentro de una propiedad. Y es ahí donde nos trae a la policía. Generalmente los gatos de colonia, sobre todo en Aracena, y lo tenemos comprobado, me atrevo a decir que en un porcentaje muy muy alto los gatos son comunitarios, tienen un grado de sociabilidad con el ser humano nulo. Son gatos que no podemos capturar si no es a fuerza de una jaula trampa y de muchísima maña y de muchísima paciencia. Entonces un gato comunitario no va a entrar en un domicilio, a menos que lo metan y que lo capturen con una jaula trampa. Y es ahí donde el conflicto vecinal se resuelve de otra manera. ¿Por qué? Porque ponemos el foco en los gatos comunitarios, pero se nos olvida que hay un montón de gatos que no son comunitarios y que generan este conflicto vecinal y que se meten en la casa del vecino porque no le tienen miedo al ser humano, a diferencia de un gato comunitario, porque son muy sociables, porque están acostumbrados a entrar en una vivienda y el gato no va a distinguir, esta es la casa de mi tutor o mi tutora y esta no. Entonces, generalmente, los gatos que se cuelan en una propiedad son gatos merodeadores de vecinos, vecinas, que no se hacen responsables de su gato, que les da igual dónde termina su gato, que el gato no viene por un par de semanas, no importa, porque yo sé que voy a coger otro gato, lo voy a traer y da igual. Voy a saciar esa necesidad de tener una mascota. Es que todo esto viene, como decía antes también del tema social, viene también de un tema cultural. O sea, en el campo, en la sierra, en las ciudades grandes a lo mejor un poco menos, de toda la vida pues han tenido gatos por ahí rodando, se tenían perros por ahí sueltos, y eso pues como tantas cosas relacionadas con el medio ambiente han cambiado últimamente, porque hay que controlar, porque esto se desmadra, porque somos muchos, porque se producen problemas de salubridad y tal. Y ahora es muy difícil cambiar ese pensamiento de la gente o esa actitud de la gente de, bueno, el gato es una cosa que está por aquí y que yo convivo con él conmigo, yo le echo lo que me sobra y tal. Entonces, cambiar eso es uno de los principales problemas que nos encontramos. O sea, la gente tiene una mentalidad muy diferente a lo que debería de tener hoy en día para poder controlar una colonia felina y para que esto funcione de una forma adecuada, tanto a nivel de salud, a nivel de limpieza de las calles, a nivel de muchos problemas. Claro, y es la primera labor que tenemos esos gatos son los que no tienen, digamos, DNI. O sea, esos gatos, por lo tanto, al no tener DNI, nadie es responsable de ellos, ¿no? Porque incluso la que se considera dueña, pues porque le tenga un afecto a ese gato, cuando llega el momento dice, no, ese gato no es mío, no tengo nada que ver con ese gato, ¿no? Claro, a raíz de esa situación es lo que estás describiendo tú, ¿no? De que cuando llega el momento, no, es que es un gato callejero en Aracena, en el año 2023, se abrió el registro de colonia, el registro municipal de colonias felinas, de gatos comunitarios y de alimentadores y alimentadoras del municipio. En Aracena está prohibida la alimentación en la vía pública y exceptuando a estas personas que están inscritas en este registro, y en este registro tenemos detallado el censo de gatos comunitarios. Este registro se cerró en mayo de 2025, porque a lo largo de esos 2 años que estuvo abierto nos encontrábamos con esta situación de gente que alimentaba gatos en la vía pública, que no estaba registrada y que cuando ocurría un conflicto, ya sea por conflictos vecinales y la policía nos daba el aviso o bien el gato se enfermaba, pues aparecía en el ayuntamiento con una nueva colonia. Entonces, realmente no sabíamos la magnitud de lo que requería esta gestión. Bueno, ya has dicho, alimentaba en la vía pública o en el patio de su casa. O en el patio de su casa, claro. Los gatos entraban y salían en su casa y cuando llega el momento de enfrentar un poco a la ley, entonces no son suyos, son una colonia y tenemos que hacernos cargo en el ayuntamiento de ellos. Entonces, intentando regular todas esas situaciones, se abrió este registro y se dio un plazo para que todo el que considerara que los gatos que tiene alrededor o en su calle o lo que sea era una colonia, pues lo registrara en el ayuntamiento y entrara dentro del protocolo
del ayuntamiento. Que realmente se facilitó mucho, ¿no? Sí. En Sí. ese sentido, porque Sí. eso es un acto generoso por parte del ayuntamiento, es decir, nos hacemos responsables de esto y además esas personas podrían ser colaboradoras, o sea, que podrían seguir satisfaciendo ese sentido, ¿no? Del Sí. amor por los gatos y todo esto, ¿no? Se puso fácil. Sí, y no sí, sé sí. si todavía está fácil en ese sentido, todavía, Súper o está fácil. cerrado ya Está la cerrado, posibilidad. está cerrado, pero es verdad. Ha dicho que se cerró el registro, Sí. por lo tanto, ahora mismo Sí. no hay Bueno, oportunidad se de sumarse. cerró ese plazo. Ese plazo, ¿vale? Pero sí. cuando Vale. aparece una colonia, por lo que sea, se atiende. O sea, se atiende en el sentido, Vale. se ve, se investiga, es una colonia, no es una colonia, y se mira y en algún Claro. caso se ha dado de alta alguna nueva. ¿vale? Hemos recibido, posteriormente al cierre, hemos recibido solicitudes, la policía ha tenido algunas intervenciones de situaciones en las que se sospechaba que podía ser una colonia, y es verdad que hubo incorporaciones, así como también hubo situaciones en las que nos decían esto es una colonia, y al apersonarse de la policía y luego nosotros nos dábamos cuenta de que no, de que se trataba de una situación de tenencia irresponsable de gatos domésticos, y por lo tanto esa persona pues se le explicaba la situación. Hemos tenido también la suerte de que luego de explicarle a la gente por qué esto es así y un poco mediar, la gente lo entiende. Además, La mayoría. La mayoría de la gente. Pero se nos ha dado el caso a la gente que le explicamos, oye, no, que esto es un problema de tenencia irresponsable, no llega a un conflicto mucho más grande y terminan haciéndose responsables de sus mascotas, porque eso es lo que son sus mascotas. También se nos ha dado el caso de gente que muy estratégicamente nos decía, es que sí, es que no son míos, pero yo solo quiero que castren al macho porque a la noche cuando viene a dormir a casa pues me marca por ahí con orina, y claro, eso también ocurre. Entonces, atajando un poco esta problemática, para facilitar sobre todo la labor del ayuntamiento, pues se estableció este plazo y ahí tenemos recogido esto, que este censo tiene acceso a la policía. ¿De cuánto hablamos? ¿De cuántos gatos censados? Más de 300 del último conteo. Eso nos da una idea de cómo el panorama que os encontrasteis cuando esto se inició. Y de la magnitud del problema. La magnitud del problema. Sí, cuando iniciamos en 2022-2023 teníamos más de 40 colonias en el municipio. O sea, se recibieron muchísimas solicitudes en las que se informaba de un total de unas 42, 44 colonias. Luego hicimos la visita a estas colonias para certificar, oye, cuál era la situación, ver puntualmente, y se redujo considerablemente a 36, creo que tenemos actualmente. Y el último censo de colonias, que fue en noviembre de 2025, arrojó que existen más de 300 gatos a esa fecha en Aracena, gatos comunitarios. ¿Qué pasa con esos gatos censados? O sea, ¿cómo se gestionan esas colonias que actualmente están controladas por el ayuntamiento y que son responsabilidad del ayuntamiento? ¿Hay un programa de castración, de captura? El programa ¿Cuál de es gestión. ese funcionamiento? Está el programa de gestión y sobre todo está basado en el método CER, ¿vale? Que significa captura, esterilización y retorno, con el cual en cada colonia, eso sí hay que dejarlo claro, actuamos por colonia, o sea, no actuamos en general con todas a la vez, sino intentamos que con la que empezamos a actuar, acabemos de actuar, porque si no, no sirve para nada el método. Se capturan los gatos, se esterilizan y se vuelven a soltar en el mismo medio donde estaba la colonia, ¿vale? De esa forma, pues por lo menos deja de crecer la colonia y con el tiempo poco a poco irá disminuyendo hasta en muchos casos que desaparezca. Eso no quiere decir que vayan a desaparecer todos los gatos del municipio, que hay gente que ojalá fuera tan fácil, pero no es así. ¿Vale? Entonces, gradualmente deben de ir reduciendo esas colonias. Claro, el objetivo general dentro del marco normativo, porque incluso la ley establece el objetivo para todos, ni siquiera le permite a cada ayuntamiento plantearse, bueno, ¿por qué vamos a gestionar esto? Está muy, muy determinado y está muy cerrado en ese sentido. El objetivo es una reducción gradual de la presencia de gatos, siempre manteniendo su protección como animal doméstico de compañía, pero sí, si la ley, entendiendo esta sobrepoblación, pues determina que se haga esto para reducir un poco esta problemática.
Si extrapolamos el problema de los gatos a los perros, nos podemos hacer una idea del problema que tendríamos. Hay que hacer otro programa más grande. Pero que realmente, o sea, que es verdad que el gato que no le damos tanta importancia en ese sentido, porque bueno, es un animal más esquivo, que molesta menos, entre comillas, y un perro pues tiene otras dificultades, ¿no? Hecho, pero realmente prácticamente es lo mismo. Sí. Imaginémonos si hubiese pues, 300 perros sueltos por las calles o más, ¿no? Que es lo que encontrasteis inicialmente, que serían por lo menos 500 gatos por ahí sin cascabel, ¿no? De hecho, realmente el gato y el perro, la normativa prácticamente es la misma, o sea, tienen que estar igual de microchipados, de controlados veterinariamente, no pueden andar libres por la calle sin una vigilancia de sus dueños, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que en el caso de los gatos, como hemos dicho antes, por tema cultural y tal... ¿Y el ADN también se controla en los gatos igual? En los gatos al ADN todavía no hemos llegado, pero... no digo que algún día no también lleguen. Hacen sus cositas los gatos. Claro, no digo, pero vamos, el ADN sí, no solamente es por sus cositas, pero, o sea, por las cositas que hacen, es por muchas cosas más, ¿no? Pero bueno, ya otro día hablaremos del ADN. Ya hablaremos de los perros, que también en ese sentido se está trabajando en el ayuntamiento, Gabriel, además también de la mano de otra asociación que es Huellas, ¿no? Sí. De Huellas Serranas. Huellas Serranas. Y también con colaboración de la policía. O sea, un poco en una misma línea, pero hacia los perros. Hoy toca hablar de los gatos. De los gatos. Toca hablar de los gatos. Digamos que ya hay un avance en el control, ¿no? O sea, que ya está establecido una manera de trabajar y que eso está funcionando, pero estamos aquí por algo también, ¿no? Estamos aquí porque, bueno, no todo funciona sobre ruedas tal como quisiésemos. Hay todavía cositas que pulir, ¿no? Sí. ¿Qué problemas nos estamos encontrando aún dentro de este plan y de este proyecto? En Aracena en concreto, y otra cuestión, aldeas, que no se nos olvide, Carlos, la problemática se traslada igual a las aldeas, y los conflictos y los problemas igual, o peor. Más, sí. Todo lo que hemos hablado es aplicable a las aldeas, o sea, las colonias, las 30 y tantas colonias también están incluidas en las aldeas. ¿Y la incidencia es mayor en las aldeas probablemente? Bueno, en las aldeas quizá las personas con gatos o incluso con perros tienen aún más esa antigua visualización, tema cultural de que los animales, pues bueno, pueden estar sueltos por las calles, es normal ver un perro, un gato suelto por la calle, aunque sea mío, o sea, no es un gato comunitario, es un gato, es mi gato, que yo lo entiendo como mío, que yo lo alimento, tengo su camita, tengo su bebedero, su comedero, pero la puerta está abierta. Y el gato por va supuesto, y viene. No tiene microchip. Evidentemente no tiene microchip, no tiene tratamiento sanitario ninguno, más allá, con suerte de que el gato algún día tenga alguna enfermedad que se le detecte y lo lleve al veterinario, pero no tiene rabia, no tiene ningún tipo de vacunación, de parasitación, y eso pues es un problema. ¿Cómo hace la policía el control, digamos, en ese sentido de decir, no sé si tenéis lector de chip para los gatos, para decir, no, pues este gato tiene dueño? Es el mismo, el lector de chip es el mismo para todo tipo de animales, para todo, está todo en raya, está centralizado en el registro andaluz de identificación animal. Y bueno, los perros es relativamente sencillo, los gatos pues tenemos que contar más con la colaboración de... Que pasarle el lector de chip a un gato es bastante más al complicado. gato y le pasa... Sí, no, tiene que ser normalmente pedida captura con jaula porque si no es prácticamente imposible. Claro, por eso es más difícil también controlar aquí, ¿no? Sí. Y lo que te preguntaba, que no quiero que se nos vaya esa pregunta, ¿con qué problema actualmente se encuentra este programa y esta gestión? Pues como explicaba Gabriel, básicamente se centraliza en el control poblacional a través del método SER, captura, esterilización y retorno. El protocolo SER, para tener un grado de eficacia, pues establece unas pautas previas a la colocación de jaulas de captura, y un protocolo de una forma de alimentación muy restringida y controlada por parte del cuidador o cuidadora de la colonia para asegurar que en el momento en el que se colocan las jaulas de captura el animal va a estar y va a acceder. ¿Qué pasa con los gatos comunitarios? Que es lo que te comentaba antes, su grado de sociabilidad pues nos impide acercarnos y la única forma de que entre en una jaula de captura es que tenga hambre. En Aracena, año a año, intervenimos de acuerdo al presupuesto una serie de colonias. Iniciamos con una, se alcanza como mínimo el 80% de los gatos, de la esterilización de gatos de esa colonia, sin dejar ninguna hembra sin esterilizar. Recién ahí pasamos a la siguiente.
A lo largo de estos años se ha hecho perfectamente, hemos controlado varias colonias, tenemos 12 colonias controladas, pero ¿qué ocurre? Desde el año 2024, a finales desde 2024 y durante todo 2025, nos encontramos con que en diferentes puntos del municipio vecinos y vecinas dejan comida, ya sea piensos, sobras de comida, sin ningún tipo de supervisión, y en entornos muy cercanos a las colonias. A colonias que además necesitamos controlar, más allá de que esta necesidad de control va más allá de una gestión, sino por un tema de mejorar la salubridad de esos gatos, porque son gatos que además notablemente tienen enfermedades que se pueden contagiar a otros gatos de la especie, porque son gatos que necesitan una atención sanitaria específica, porque tienen síntomas de enfermedad vírica, de un montón de parasitosis también, y que es necesario poder capturarlos. Y con la situación de estos vecinos y vecinas que dejan comida sin ningún tipo de control, cuando vamos a poner las jaulas, los gatos no tienen hambre y por lo tanto no entran. Esto es un problema porque desde entonces se nos dificulta a nosotros como asociación y a los voluntarios que participan en esta gestión, que se dejan su tiempo, sus recursos también, y ya ni siquiera hablamos de los recursos financieros porque el presupuesto nos permite esterilizar, pero si esas esterilizaciones se realizan sin un tipo de control del entorno, pues no sirven para nada. Aclarar sí. también que en esa alimentación irresponsable el tipo de alimento que se le da a los gatos tampoco es beneficioso para ellos. O sea, que se hace con buena intención, pero en verdad, en la mayoría de los casos, se le está dando un alimento que al gato no le viene nada bien. Claro. Entonces, esta problemática nos trae a que últimamente la gestión de colonias felinas no está pudiendo abarcar el control poblacional propiamente de los gatos. Y nos dedicamos más a hacer seguimientos de personas que alimentan y que dejan restos de comidas y casitas en diferentes partes del municipio, más que enfocarnos en un acompañamiento a las alimentadoras que realmente participan y que tienen un compromiso con el ayuntamiento como colaboradores y colaboradoras. Y sobre todo es un problema porque no podemos atender sanitariamente a los gatos, no solo para esterilizarlos, porque los gatos están enfermos. Nos ha pasado a finales de 2025 un gato que estaba realmente muy mal y nos hemos pasado durante 3-4 meses con la cuidadora de esa colonia y con otros voluntarios y voluntarias intentando capturarlo y no hubo forma. Y el gato murió sin poder ser asistido. Con lo que eso significa. La gente que deja esos restos de comida lo hace con una buena voluntad. Ese gato estaba sobreviviendo gracias a esas alimentadoras o alimentadores, porque estamos hablando en femenino sí. todo el tiempo, porque entiendo que mayoritariamente son mujeres. Sí. Habrá algunos hombres también que alimenten. Pero sí que le estaban haciendo un flaco favor a ese gato, que lo estaban manteniendo cuando el gato estaba enfermo, necesitaba atención, ¿no? Sí. Es triste por lo que estamos diciendo, porque en verdad es una actitud de malentender la situación, ¿vale? Entonces es delicado, digamos, el tema, porque los que alimentan fuera de la ley, entre comillas, bueno, y sin comillas también, lo hacen con toda la voluntad, toda la buena voluntad del mundo, o sea, gente sensible, ¿no?, hacia los gatos y tal. Pero esa sensibilidad tiene que ser canalizada de alguna forma para que se haga correctamente, y la forma actual es esta. O sea, participar en el proyecto, hablar con Ani, hablar con nosotros y ver de qué forma pueden participar. Yo quería comentar también un poco, y por ponerlo en valor, en todo esto participamos, aparte de los 3 grupos, digamos, que estamos aquí, ¿no?, policías, ADICA y el ayuntamiento, los voluntarios. Y voluntarios hay de 2 tipos y tienen mucho mérito todos, ¿vale? Por un lado están los alimentadores, que son los que son legalmente alimentadores y los que cada uno se hace responsable de una colonia en colaboración con nosotros y demás. Pero después hay un grupo de voluntarios, que no debemos confundir con los alimentadores, que son los que participan con Ani en la captura de los gatos, en toda esta faena, que lo hacen
gratuitamente, voluntariamente, como el nombre indica, y de una forma súper altruista, y que no siempre es fácil, que ha habido días que han estado a las 3 de la mañana, todos reunidos en una zona para poner las jaulas, para poder capturar los gatos, para esterilizar una colonia, y que resulta que además eso no ha funcionado como debería porque alguien que alimentaba fuera de la ley, pues digamos, boicotea todo el sistema porque le da de comer a los gatos a la hora que no le tiene que dar y donde no le tiene que dar. Y entonces esos gatos no aparecen. Claro. Con lo cual, ¿Intencionadamente? ¿Puede ser? Vamos a pensar que no. Lo que comentaba Gabriel, tenemos dos grupos. El grupo de capturas es un grupo realmente muy necesario. Es un voluntariado que sin la existencia de estas personas, esta gestión no podría llevarse a cabo. Porque estas personas, además de capturar, de hacer el mantenimiento de las jaulas, de limpiar, de lavar mantas, de trasladar a los gatos a las clínicas veterinarias, de luego soltarlos y demás, forman una red que acompaña y da muchísimo apoyo emocional también al grupo de alimentadores y alimentadoras. Porque generalmente los alimentadores y alimentadoras tienen un vínculo afectivo con esta colonia de gatos, con las colonias de gatos que cuidan, y en el momento de poner una jaula... Lo pasan mal, claro. Lo pasan mal. Sí. Lo pasan mal, aunque son conscientes de que esto es lo mejor, porque el gato obviamente encerrado muchas veces maulla, pide por salir y demás. Y entonces cuando el grupo de capturas entra en acción, ese miedo que suelen tener los alimentadores y alimentadoras queda un poco aplacado porque ven que hay un empuje, ven que hay alguien que cuando tú no puedes hacerlo, aparece otra persona que hace lo que tú ahora mismo no puedes. Aparte, y termina... entiendo, eres tú la experta, pero yo entiendo que no debe ser bueno que el mismo alimentador sea el que le pone la trampa al gato y tal, porque después tiene que seguir echándole de comer y el gato a lo mejor le coge, le va a dar desconfianza al gato. Desconfianza, claro. Pero Muchas además, veces... yo veo también aquí, Ana, un tema de exposición, ¿no? de tu integridad, ¿no? Porque el gato es un animal que se puede defender también, ¿no? O sea, sí. Más de un arañazo habréis llevado, ¿no? Por suerte no, porque hay guantes y cosas. Os protegéis, ¿no? tenemos, además de que tenemos buenos materiales para la captura y la manipulación de los gatos, todos los voluntarios, tanto alimentadores como el grupo de capturas, reciben una formación en capturas efectivas y en la manipulación de este tipo de animal y de este grado de socialización del que tanto hablamos. Entonces nos permite todo el material que tenemos, nos permite poder hacer la labor sin exponer la integridad de las personas. Y bueno, también nos pasa que hay gatos que muchas veces con las alimentadoras se dejan manipular y coger, pero en el momento que se habla, aunque sea por teléfono, oye, vamos a poner jaulas, es que parece que lo saben, me lo dicen las alimentadoras. Te juro que no hice nada diferente porque hacemos mucho hincapié en eso. Todos los días tienen que transcurrir de igual manera para que el gato, porque los gatos son muy perspicaces, cualquier cambio de rutina los pone en alerta. Entonces, tienes que seguir al pie de la letra todo. Y cuando aparece el grupo de capturas y van a poner la jaula, algo pasa en el ambiente que es que ni con la alimentadora se dejan tocar. Pues que el gato se lo huele. Al veterinario no. Eso nos pasa también a nosotros, ¿eh? Te lo ves venir la bata blanca y una visita te echas el paso atrás, ¿no? Claro. Bueno, pues... Perdón un segundo por no dejarlo atrás, porque he comentado a toda la gente que colabora y no he nombrado a Huella Serrana, que también colabora con nosotros, sobre todo cuando hay algún gato que hay que buscarle adopción o que hay que buscarle tal, pues ellos también colaboran en eso, ¿vale? No al mismo nivel que con los perros, que es brutal la labor que están haciendo, buscando adopción, porque están empezando ahora con el tema de los gatos y porque es bastante más complicado buscarle una casa de acogida o una adopción a un gato que a un perro, ¿vale? Claro, eso es otra de las áreas de formas de colaborar, de voluntariado, que son necesarias también, la implicación social, ¿no? Del entorno, de cuando no pueden, no, es que yo no quiero alimentar, perfecto, no tengo la disponibilidad para poder participar de las capturas, para poder hacer traslados y demás, siempre también está esta posibilidad de ser casa de acogida de una forma temporal, acoger a algún animal, mientras la asociación
pues va preparándolo, buscándole una familia y Hablamos y de tal. los gatos. Sí, O sí, sea, de los también gatos. están en adopción los gatos Sí, sí, a sí, través sí. de De Huellas, Huellas Serranas. que es quien se ocupa de... Es otra manera, ¿no? Así que aprovechamos colaborar. este momento para solicitar a gente que se eche para adelante y que Bueno, ofrezca su casa para sí. acoger o para Sí, adoptar pero gatos. de una que forma arreglada, o serían sea, de una con gran su ayuda. microchip y con todo lo que le ponemos a nuestras mascotas Exactamente. cuando las atendemos y las cuidamos con responsabilidad, ¿no? Sí. No quiero que se me quede atrás. Has hablado de la formación al voluntariado, también hay una formación evidentemente a estos equipos de trabajo. Gabriel es un experto en gatos ya, desde que se Voy aprendiendo empezó cada a día. entrar en este tema, pero también la policía local, ¿no? También ofrecéis formación a la policía local, Carlos. Os estáis haciendo expertos en este tema también de Bueno, control de colonia. como dice Gabriel, la necesidad obliga y bueno, hay que estar a lo que la sociedad demande y bueno, en ese aspecto pues todos los años hacemos un programa de formación allí en dependencia de jefatura de policía local, donde además de darnos una formación que evidentemente nosotros no somos especialistas en animales en general o en gatos en particular, pero bueno, ellos nos dan esta formación básica de cómo tratar los animales y además nos sirve pues como punto de intercambio de información para cómo va esta colonia, cómo va la otra y hacer una evaluación del programa de cómo transcurre, ¿no? A toda la plantilla de policía. En esas formaciones realmente aprendemos todos, porque ella nos enseña a los demás, porque es la especialista realmente, y lo poco que sabemos lo vamos completando pues, con las experiencias de ellos, con lo que vamos aportando cada una de las experiencias que estamos teniendo diariamente, y vamos pues, intentando perfeccionar el sistema y mejorar los protocolos. No y será avanzar. muy habitual, ¿no?, este tipo de formaciones en cuerpos de policía local, ¿no? Yo no conozco otro cuerpo de policía local y conozco bastante en el que, por desgracia no, ¿verdad? Porque bueno, aquí el tiempo nos lo permite, nuestro volumen delincuencial no es muy elevado, entonces y además el compromiso del ayuntamiento y de Jadica, ¿no? Bueno, del ayuntamiento en particular, pues es brutal. No conozco otro ayuntamiento que tenga un nivel de compromiso con los animales como tiene aquí Aracena, a nivel general, no solo gatos, sino gatos, perros, en fin, con el medio ambiente y animales en particular. Y por último, Carlos, la parte que no nos gusta, pero que hay que informar. Esto, el alimentar a un gato en la calle de manera irregular, tiene sanción. Tiene sanción, por desgracia. Y se están aplicando esas sanciones. Hay veces que todo, como hemos dicho, pues nosotros entramos ya en la parte, y siempre no entramos, aun siendo la última ratio, siempre intentamos hacer primero una información de que la acción que está haciendo es sancionable. Siempre ellos entran primero, intentan explicarle que ese animalismo malentendido de decir es que el gato si no le doy de comer se muere de hambre, no, el gato no se va a morir de hambre. El gato posiblemente sea del vecino, o sea de la vecina, o sea de una colonia, no sabemos, se puede investigar, se puede cuidar, pero lo que no podemos hacer es dejar comida y, como ha dicho antes Gabriel, sobre todo sobras de comida, eso no le hace ningún bien, o sea, en la mayoría de los casos le estamos perjudicando la salud al animal. Entonces, pues por desgracia, pues nosotros entramos, explicamos todo esto y explicamos pues que si no atiende a razones, pues tenemos que acabar sancionando, como por desgracia hay que hacer en ocasiones. ¿Y por dónde andan esas sanciones? Pues parten desde 75 euros. La más leve, desde 75 euros, pues nos podemos ir hasta 30.000, en los casos de extrema gravedad. La ordenanza municipal de las leves la gestiona el ayuntamiento, que son de 75 a 250, o si es grave hasta 500 euros, dependiendo, 75 o 250, pero puede llegar hasta 30.000 euros. O sea, estamos hablando de infracciones bastante graves. Bueno, es un delito, ¿está catalogado como delito? Bueno, podemos entrar en la parte ya penal de maltrato animal o abandono animal, de que ya pudiéramos andar en temas penales, claro, que entra ya el juzgado a formar parte del asunto. Hay que tener en cuenta que hoy en día el medio ambiente está tomando una relevancia súper importante y el tema del animal también. Y ha salido unas leyes nuevas en los últimos años súper restrictivas y súper fuertes para la protección animal. Entonces, a eso nos debemos un poco todos, a hacer cumplir ese tipo de leyes, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí en Aracena, existiendo un plan de gestión activo y de manera constante, la alimentación de esta forma, luego de varios avisos y tal, supone una falta muy grave porque
ya se recoge dentro de una normativa de bienestar animal, y el no poder asistir a un gato sanitariamente si se comprueba que ese alimento que ha depositado la persona lo que hizo fue perjudicar al animal porque desde el ayuntamiento no se lo pudo asistir, pues sí, entraría dentro de una clasificación de maltrato animal, porque se le está negando el derecho a ese gato a poder, pues, ser tratado de su enfermedad. Yo creo que en relación a lo que decía Carlos, de que una persona que alimenta de esa forma a los gatos piensa que si no le das de comer se va a morir de hambre, ya no solo se puede buscar el gato la vida por sí misma, porque es un depredador, sino que están las colonias, ¿no? Están las colonias y los gatos comunitarios que reciben alimentos de una manera controlada, o sea que lo normal es que se derivasen, ¿no?, de una manera muy natural hacia esas colonias que estarían controladas, ¿no? Sí, también ocurre que llegan avisos, llamados o a la policía o bien a nosotros, a la asociación o al ayuntamiento, de vecinos o vecinas que han recogido un gato que lo encontraron en la calle y nos dicen, oye, es que este gato es de la colonia. Y debido a que tenemos este registro con el censo relativamente actualizado y en un contacto constante con las alimentadores y alimentadoras de cada colonia, pues con la foto del animal podemos determinar si se trata de un gato comunitario o si es un gato merodeador y tal. Y en el 100% de los casos que hemos tenido hasta ahora de ese tipo de avisos, que no son pocos, el 100% de los casos se trataba de gatos merodeadores, es decir, que el vecino o vecina había recogido el gato de algún otro vecino o vecina, se lo había llevado a casa, y claro, el gato suele estar en malas condiciones de salubridad, hay que llevarlo al veterinario, esa persona pues no tiene dinero, o como interpreta que es un gato comunitario, pues que se haga cargo el ayuntamiento, y es ahí donde la policía tiene que acercarse, pasarle el lector de microchip. Como hablamos de gatos que son sociables, es verdad que le pueden pasar el lector y no tienen microchip, y no es un gato de colonia. Es que hay que dejar claro, claro, si cogen el gato es porque no es feral. Claro. Los gatos de colonia son ferales. O sea, un gato feral es muy difícil de coger, es lo que comentaba antes Carlos, ¿no? De hecho, para pasar el microchip es casi reconocerlos visualmente, sí, porque claro, tienen microchip, porque, bueno, los que han sido capturados únicamente. Claro. Sí. Los que han sido capturados. El ayuntamiento, cada vez que coge un gato y lo esteriliza, también lo microchipa. O sea, los gatos de las colonias, como se van cogiendo, se van microchipando a nombre del ayuntamiento. Claro. Son las personas que los responsables de las colonias conocen su colonia. O sea, ellos perfectamente, cuando ven un gato, saben si es de su colonia o no es de su colonia. O sea, ellos nos facilitan esa labor perfectamente. No hace falta muchas veces coger al gato, que después ya legalmente hay que hacerlo para pasarle microchip, comprobar si tiene, si no tiene, o hacer las comprobaciones que haya que hacer. Pero que en primera instancia la persona que alimenta la colonia las conoce a los integrantes perfectamente. Y aparte ya hay un registro, hay fotografías de esos gatos y ya tenemos una aplicación también que está todavía gestionándose en desarrollo y tenemos que meter toda la información, pero que próximamente pues será tanto visitable por la policía para comprobar, por nosotros, incluso por los alimentadores para controlar cada uno su colonia. ¿Vale? ¿Qué recomendación tenemos que dar a las personas que estén fuera, ¿no?, de lo regular y de lo legal en estos momentos? Que puede haber muchas personas en Aracena y en las aldeas, también en pueblos vecinos, porque bueno, estamos hablando de Aracena y de su programa de gestión, pero esto es una problemática que se produce en casi todos los pueblos. Nos están viendo de toda la sierra, así que también lo trasladamos a todas esas personas. ¿Qué recomendación? Quien tenga pues esos gatos en el corral, que no los tiene con chip, que merodean, que... Yo haría un llamamiento, bueno, evidentemente yo creo que con todo lo que se ha hablado aquí ya ha quedado más o menos claro la situación y lo que tiene que hacer cada uno, ¿no? Pero yo haría un llamamiento a que cada uno que tenga un animal a su cargo, de alguna de las maneras que hemos hablado, se haga responsable del animal, lo legalice cumpliendo la normativa, eso quiere decir microchip, nada más que tiene que preguntar en un veterinario o ir al ayuntamiento y preguntar, es muy fácil. Y que todo el que quiera participar, porque tenga esa inquietud, esa sensibilidad o lo que sea, antes de hacerlo, que se informe. Que venga al ayuntamiento, nosotros hablamos con cualquiera que venga, si a lo mejor tiene que pedir una cita porque hacemos más cosas, pero bueno, que pueden hablar siempre con nosotros, pueden hablar con Ani, y se le indica cómo pueden ayudar, cómo está bien hacerlo, cómo no. Si quiere participar con nosotros, se le da la formación para que ellos sepan cómo lo tienen que hacer.
y de esa forma ir todos en la misma línea para que esto funcione, ¿vale? Y aparte para que no cometan la ilegalidad de darle de comer en la calle o de recoger un gato en la calle, que también es ilegal. Sí, no jugársela, ¿vale? ¿no? Porque se la están jugando, claro, realmente, ¿no? Queriendo ayudar a ese animal, se están jugando una sanción. Y hago extensible esto también al mundo, aprovechando que estamos aquí, al mundo de los perros, porque también estamos hablando bastante caña, entre comillas, desde el ayuntamiento con el tema del ADN, de la tenencia responsable y del microchipado, ¿vale? También hay muchísima gente con perros sin microchip, sin ADN sacado. Aquí es obligatorio y es multable. Y ya estamos también con la policía intentando pues empezar a controlar esa situación, porque hay muchísimos perros en el pueblo que no se controlan. Y eso es malo para todos, evidentemente. El ADN, quizás la gente se resiste más al ADN, ¿no? El microchip parece que es algo que está ya más interiorizado, ¿no? Sí, que o sea, nosotros, se pone con más facilidad, pero ¿por qué hay una resistencia al ADN? Pues yo entiendo porque la gente lo entiende también un poco mal. El ADN no es, antes lo comentabas tú. Creo que por eso te lo pregunto, claro, creo que hay una confusión. No es que, solamente una que herramienta para multar, que, no exacto, es eso. Que es una herramienta que tú le estás dando esa facilidad, ¿no? Es una herramienta que nos sirve también, evidentemente, para controlar las deposiciones caninas de los dueños que lo hacen mal y que las dejan en mitad de la calle, y que es un problema de insalubridad y de fastidio para todos los demás ciudadanos. Pero también es un medio por el que, si un animal se abandona, podamos localizar al dueño; si un animal se pierde, podamos localizarlo; si se roba un animal, se pueda dar con el que lo ha hecho; si se abandonan cachorros, se pueda localizar a de dónde vienen esos cachorros, ¿vale? Incluso cuando se cometen ilegalidades en distintas provincias, ya el ADN se está haciendo extensible prácticamente a casi todos los municipios, poco a poco va avanzando, y se cruzan las informaciones. O sea que si alguien comete una ilegalidad con un perro de aquí en otro sitio, nos va a saltar a nosotros también, porque al saltar en ese municipio nos llega a nosotros también. Entonces, bueno, es una forma de que nuestros perros también estén mucho más seguros. Y es una obligación. Y es una obligación. Que es el matiz que hay que remarcar, que es obligatorio. Y remarcar también, porque van a recibir los dueños, los propietarios de perros que están dados de alta en el Raya y no están dados de alta en el tema del ADN, van a recibir una carta en los próximos días avisándoles de que tienen que regularizar la situación lo antes posible. Y no solo la situación de que le saquen el ADN, sino que mucha gente tiene perros, se le fallece el perro desgraciadamente y no lo dan de baja, por ejemplo. Entonces lo que figura en el Raya está muy lejos de la realidad. Sí. Y necesitamos que eso esté siempre pues al día para poder funcionar y ser eficaz. Pues bien, yo no sé si se nos queda algún aspecto por destacar, más allá de esos mensajes de concienciación, ¿no? y de Para mí sería, advertencia. Como representante en este caso de la asociación que dinamizamos el grupo de voluntariado, a mí me gustaría dejar el mensaje más claro aún, que por favor quien no está registrado como alimentadora, que por favor no deje comida en la vía pública, porque eso perjudica directamente a los gatos. A esos gatos que se cree que se está ayudando, pues no, se lo está perjudicando de una manera además muy, muy grave, porque sinceramente no podemos asistir a estos animales, y para las alimentadoras y los alimentadores también es pasarlo mal, y ellos como personas colaboradoras tienen el derecho de poder ser respaldados en este sentido y de poder hacer su labor de colaborador dentro de una comodidad, ¿no? Entonces es importante. Quien no tiene permiso, por favor que deje de alimentar, y si quiere seguir colaborando, que se acerque o bien al ayuntamiento o contacte a la asociación. Explicamos cuáles son todas las formas de colaborar y seguramente encontrará algo que pueda beneficiar a todos los gatos y a los animales del municipio. Pues Carlos, por último, decir que, por último, yo me toca la parte más fea, entre comillas, pero la que, por desgracia, pues también quiero destacar, ¿no? Y es que de todas nuestras acciones mal hechas, en este caso, pues tienen una responsabilidad y tienen unas infracciones que, como hemos comentado, muchas veces son más graves, bastante más graves, porque la legislación cada vez es más estricta. Entonces, pues que por intentar ayudar con un animalismo mal entendido o en fin, o intentar resistirnos a la evolución y a que toda la vida vio gato y toda la vida se ha hecho esto tal, pues podemos estar cometiendo unas infracciones graves que, por desgracia, pues al final pues nos va a tocar pagar. Y bueno, yo creo que no son malas personas, que son gente que quieren hacer el bien, que quieren ayudar,
pero que por desgracia pues tenemos que acabar sancionándolas porque no podemos permitir que todo este trabajo pues vaya al garete por nada. Bueno, pues yo me quedaría con una última idea, y es que nuestros gatos de pueblo pues luzcan orgullosos ese título de gatos de pueblo. Muchísimas gracias a los tres, a Carlos Anartes, jefe de la Policía Local, a Ana Sosa, a DICA, esa asociación que vela por nuestros gatos y por nuestra convivencia, y Gabriel Fijo, técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento. Seguiremos muy de cerca este programa y probablemente pues también podamos sumarnos en esa labor de concienciación tan necesaria hacia la ciudadanía. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego.